Bueno, de una forma sencilla, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. En otras palabras, es una enfermedad del cerebro. ¿Y qué es lo que sucede? Que progresivamente empieza a haber una muerte neuronal que va siendo sumatoria, va haciéndose cada vez peor y que conforme pasa el tiempo va a producir un deterioro cognitivo en las personas. Entonces va a afectar su capacidad de razonar, su capacidad de recordar, de tomar buenas decisiones y la capacidad de controlar bien pues su comportamiento. Cuando vemos las estadísticas, tanto a nivel mundial como a nivel de Costa Rica, vemos pues cifras alarmantes donde podemos ver que en el año 2019 se determinó que 50 millones de personas a nivel mundial padecían de Alzheimer y se proyecta que para el 2050 hasta 152 millones de personas van a padecerlo. Igualmente a nivel nacional, que vemos datos que en el 2010 30.000 personas lo padecían con una proyección de hasta 160.000 personas para el 2050. Mucho de esto sucede pues por el aumento de la población mundial, pero también por el envejecimiento de la población. Esto por el aumento de las expectativas de la esperanza de vida y también por el control adecuado que se ha hecho de tantas enfermedades crónicas que padece la población adulta y adulta mayor, que hace que aumente entonces la edad de la población. Tenemos que en la presentación de la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de adultos mayores, básicamente en la mayoría de los casos, teniendo que la mayoría sucede por encima de los 60 años y que a partir de ahí sí es importante que el número de afectados aumenta progresivamente, duplicándose cada 5 años después de los 65 años. Tenemos entonces que, esto es muy importante, que hasta casi la mitad de los adultos mayores de 85 años pueden padecer de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay un tipo de Alzheimer que es de inicio temprano, que podemos verlo, los primeros síntomas entre los 60 y los 30 y 65 años. Esto básicamente es la minoría de los casos y es cuando está asociado a su herencia, es de tipo hereditario. Se ha visto, nosotros sabemos y tomamos en cuenta que los problemas de memoria generalmente los asociamos al envejecimiento normal. Y pues es lo lógico, conforme va pasando el tiempo, nos hacemos más viejitos, todos los órganos empiezan a tener su deterioro, por ejemplo, la vista, la audición, las articulaciones, todo empieza como a fallarnos con el tiempo y pues es normal que la memoria también. Entonces, sí, es importante que sepamos distinguir cuando son fallas de la memoria por un envejecimiento normal o cuando ya nos está tirando alarmas de que puede ser algo más serio. Entonces, por ejemplo, en cuanto al envejecimiento normal, es normal que una persona adulta mayor de vez en cuando, incluso a nosotros nos pasa que de vez en cuando podemos tomar una mala decisión, se nos olvide pagar alguna cuota, se nos olvide de repente como qué día es, pero al ratito nos acordamos, o se nos olvida, por ejemplo, una palabra que nos cuesta acordarnos o se nos pierde alguna cosa. El problema es cuando esto ya sucede la mayoría del tiempo, cuando ya la persona tiene este déficit en sus actividades diarias y, por ejemplo, no pueda pagar sus cuentas, no sepa ni siquiera en qué fecha está o época del año, no se vaya a acordar, no podamos tener una conversación lógica con esa persona, cuando pone cosas, siempre va a perder todo. Entonces, ya cuando es algo más generalizado, ya nos llama la atención de que puede estar en relación a la demencia por enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué síntomas que nos deben a nosotros llamar la atención, que como los síntomas iniciales de esta enfermedad? La persona empieza a tener cierto problema de o pérdida de memoria, también cambia un poco de humor, su estado de ánimo es más inestable, se le extravían algunas cosas, le cuesta completar lo que tiene programado para el día, de repente se pierde, no sabe dónde está o no sabe en qué fecha estamos, tienden a aislarse, como secuela de todo esto anterior, empiezan a sentirse mal, empiezan a aislarse, les cuesta tomar decisiones, les cuesta comunicarse y pueden tener algunos cambios en la visión. Generalmente el Alzheimer pues, tiene una progresión que suele ser lenta, pero sí, como a los 5 o 10 años del inicio de los síntomas, empieza a tener
un deterioro que puede llevar a la persona incluso a no poder movilizarse. Cuando estamos en una fase grave del Alzheimer, ya esa persona es totalmente dependiente de forma física, no logra comunicarse, y básicamente entra en un estado de mutismo, no puede reconocerse ni a sí mismo en el espejo, le cuesta controlar la actividad de orinar, de defecar y hasta se le olvida cómo alimentarse. Es importante tomar en cuenta que aunque el Alzheimer es la principal causa de demencia en adultos mayores, hay otras causas que pueden producir pérdida de memoria. Y esto porque entonces no todo va a ser enfermedad de Alzheimer. Tenemos medicamentos que producen, y en los mismos prospectos dicen que pueden producir depresión del sistema nervioso central, trastornos emocionales, las personas deprimidas, ansiosas, personas en algún momento crítico, como por ejemplo un duelo, pueden tener dificultad para lidiar con esas emociones y el cuerpo crea como cierto estado de confusión o alteración temporal de la memoria. Esto es importante que suelen ser trastornos temporales y cuando ya desaparecen esos sentimientos, ya pues se retorna a la normalidad. La mala alimentación, tenemos que pues la desnutrición, la carencia de nutrientes no va a permitir un adecuado funcionamiento del sistema nervioso. El alcoholismo crónico, sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Enfermedades cerebrovasculares, cuando uno ha tenido algún derrame o cuando ha tenido algún infarto cerebral o algunas otras enfermedades como por ejemplo infecciones, eso también puede producir alteraciones de la memoria. Evidentemente los tumores cerebrales que afectan partes específicas del cerebro, traumatismos, cuando tenemos, por ejemplo, un accidente o un golpe grave en la cabeza, sabemos que durante un periodo puede haber confusión y también alteraciones de la memoria. Y enfermedades de otros órganos, como por ejemplo trastornos de la tiroides, trastornos del hígado, de los riñones, que igualmente pueden ser enfermedades graves y necesitan ser estudiadas. En cuanto al Alzheimer en sí, el principal factor de riesgo, el que más conocemos, es la edad, que ya lo mencionamos anteriormente, cómo se va duplicando la cantidad de personas con Alzheimer. Otra de las partes que es muy importante es la genética. Eso vamos a hablarlo ahorita un poco más adelante, pero básicamente las formas, todas las formas, la temprana y la tardía del Alzheimer pueden tener un componente genético. Las condiciones de salud, sí se está estudiando, por ejemplo, que la obesidad, también la diabetes, se está estudiando si realmente pueden tener alguna relación con la aparición del Alzheimer, pero sí es importante considerarlo para los estilos de vida saludables. Las condiciones ambientales que, por ejemplo, generen estrés o también de mano con el estilo de vida, el sedentarismo, por ejemplo, la mala alimentación que hablábamos ahora, sí se ha visto que el tener un buen estilo de vida y tener hacer ejercicio, hacer actividades físicas ayuda a que haya una mejor calidad de vida e incluso se ha visto que tiene pues algún beneficio en personas que ya han tenido cierto déficit de la memoria. En cuanto al Alzheimer genético, sí vimos que es de aparición temprana, es la minoría de los casos, corresponde como a del 1 al 10% de todos los casos de Alzheimer. En estas personas se va a encontrar alteraciones en ciertos cromosomas específicos y es importante acá que estas personas que padecen de esta enfermedad pueden generar que sus hijos hereden ese tipo de enfermedad hasta en el 50% de los casos. Eso es básicamente como tirar una moneda al aire. Y con respecto a los cromosomas, para explicarlo de una manera sencilla, todas las células del cuerpo tienen pues como un manual de funcionamiento en el que se les indica cómo deben trabajar para hacer las cosas adecuadamente. Esas instrucciones se encuentran en el ADN. El ADN está empacado en cromosomas, que todos tenemos una cantidad específica de cromosomas, y los cromosomas están formados por miles de genes que tienen toda esta información. Cuando hay alteraciones en esos genes, ya sea porque se hayan heredado o se hayan adquirido durante la vida, entonces esas instrucciones se ven alteradas y aparecen ciertas enfermedades. Entonces las alteraciones genéticas pueden producir
enfermedades específicas o aumentar el riesgo de tenerlas. En cuanto al Alzheimer, se han mencionado estos 4 cromosomas y estos 4 genes. El Alzheimer que es más frecuente, que es el de aparición tardía para arriba de los 60 años, no tiene un gen específico que lo cause. Sin embargo, se ha visto que es más frecuente que haya alteraciones en el cromosoma 19 que se encarga de producir este tipo de proteína, que se llama apolipoproteína E. Un subgrupo de esas proteínas se ha visto que aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer, que es la ApoE epsilon 4. Estos otros 3 cromosomas, el 21, el 14 y el 1, se han asociado más a los Alzheimer de tipo genético, el que es heredado, el que es de aparición temprana. Por ejemplo, en el cromosoma 21, si hemos escuchado, está la trisomía 21, el síndrome de Down. Este tipo de alteración es el que se asocia a la demencia temprana que se produce en el síndrome de Down. Lo que sucede con estos 3 cromosomas es que su alteración produce que estas proteínas se produzcan de forma anormal. Entonces, sea cual sea de esas proteínas anormales, lo que va a producir es que se acumulen un cierto tipo de sustancias a nivel de las neuronas, cierto grupo de proteínas anormales que se acumulan adentro de las neuronas, que se van a llamar alfa beta amiloide y la otra se llama tau. Esas son como las 2 proteínas principales que se acumulan en el sistema nervioso en la enfermedad de Alzheimer. Acá vemos una que está, esto es una neurona, que estoy señalando acá, aquí hay un cierto tipo de ovillos neurofibrilares como se están acumulando. Estos ovillos neurofibrilares son tóxicos para la neurona, entonces lo que hace es que la neurona poco a poco vaya muriendo. A la hora que muere, toda esa sustancia normal tóxica sale también al resto del tejido del sistema nervioso central. Tenemos acá para explicarlo en la parte de arriba una neurona saludable, cómo debe ser las fibras que comunican neuronas con otras. Y en la parte de abajo una neurona sana, una neurona enferma donde se ve acá en la parte del centro estos puntitos que son esas proteínas anormales que se van acumulando y cómo son liberadas y forman esas placas amiloides que son características de la enfermedad de Alzheimer y que conforme se van acumulando van empeorando los síntomas de la enfermedad. A la hora que mueren las neuronas, el cerebro se va atrofiando y también hay una inadecuada comunicación entre las neuronas porque pierden conexiones entre ellas y porque se alteran unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son como un mecanismo de comunicación que tienen unas neuronas con otras. Visualmente, acá en la parte de la derecha, vemos como una imagen del cerebro, como un corte del cerebro, hacia la parte central. Lo que está aquí hacia la parte más periférica, que se ve más rosadito, es la parte de la corteza cerebral donde están las neuronas. Si vemos conforme va progresando la enfermedad de Alzheimer, esa parte donde están las neuronas, como se van perdiendo, se va adelgazando. Y el tejido básicamente cerebral, vemos acá cómo va disminuyendo de arriba hacia abajo. Y una zona que es de las, de las que primero se afectan, que es el hipocampo, que está acá, que estoy señalando, es donde se produce todo el proceso de recordar de la memoria. Entonces vemos cómo se va afectando y en etapas pues ya más severas se encoge por completo. Podemos verlo acá de una forma como más clara, cómo se puede ver un cerebro saludable y ya a la hora de un Alzheimer grave vemos cómo se afecta todo el grosor de la parte donde están las neuronas, cómo se encoge todo el tejido cerebral. Entonces, sí es muy importante cómo se va a diagnosticar esta enfermedad. Lo más importante para el diagnóstico y lo que no sustituye ningún otro tipo de examen es la evaluación clínica. En esto se hace, pues entonces, en un consultorio médico. Generalmente los que atienden este tipo de enfermedades son los geriatras o los neurólogos. Y pues ellos son los encargados en hacer una historia completa, viendo la historia familiar de enfermedades, si hay historia de Alzheimer o no,
una historia personal de las enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, los síntomas que esa persona está teniendo, los medicamentos que toma, como mencionamos anteriormente. Debe hacérsele un examen físico completo, revisarse bien a la persona, descartando pues todo el otro tipo de alteraciones que vimos que pueden afectar la memoria. Y también pues hacer estudios de memoria. Hay estudios específicos, especializados de memoria que valora tanto la memoria como otras funciones cognitivas, por ejemplo, el lenguaje, la habilidad del cálculo, el equilibrio, entre otras cosas. Luego también es importante hacer exámenes de laboratorio generales primero, ver cómo están todas las células de la sangre, ver cómo está funcionando el riñón, el hígado, ver cómo está el azúcar, todo eso es muy importante. Y si hay estudios más específicos que se llaman biomarcadores, que lo que hace es medir, entre otras cosas, ese tipo de proteínas anormales que se acumulan. Se pueden medir a nivel de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea el cerebro. Y en los últimos congresos que se ha hecho de Alzheimer, se está tratando de que se haga también a nivel de sangre, de exámenes de sangre. Sin embargo, pues eso está pues a un plazo un poco más largo. Otro estudio que es muy importante y pues sí se hace con más facilidad son los estudios radiológicos, entre ellos el TAC y la resonancia magnética, porque eso sí permite ver esas características anormales del cerebro más atrofiado que les mostraba en la fotografía anterior. Perdón. Y lo último es la biopsia, pero la biopsia de cerebro que se hace para Alzheimer es raro que se haga, pero es el último eslabón de diagnóstico. Generalmente, con la evaluación clínica y los estudios de imágenes, se puede diagnosticar de forma correcta el Alzheimer hasta en el 90% de los casos. Y ahora pues vamos a pasar a hablar de la parte del tratamiento. Adelante la doctora Kenton. Gracias, doctora Valerio. Con respecto al tratamiento, si gusta me la puede pasar, por favor. Es muy importante tomar en cuenta que los pacientes con Alzheimer son pacientes a los que se les debe dar un tratamiento integral. Tenemos una parte farmacológica, pero también hay algunas acciones a nivel no farmacológico que es necesario que se lleven a cabo para brindar la mejor atención, ¿verdad? Una atención oportuna para los pacientes. Si bien es cierto, la terapia farmacológica que existe actualmente para la enfermedad de Alzheimer no genera la cura de la enfermedad, sí puede mejorar los síntomas de los pacientes que la presentan. En la actualidad existen solamente dos clases de fármacos aprobados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Por un lado tenemos a los inhibidores de la colinesterasa y a los antagonistas de un receptor que se llama el receptor de N-metil de aspartato. Ya los vamos a ver. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué se utilizan estos medicamentos y cómo es que funcionan? Entonces, para dar respuestas a esas dos preguntas, si gusta me la pasa, por favor. Para dar respuestas a esas dos preguntas, tenemos que comprender un poquito cómo es que funciona las diferentes actividades o tareas que se llevan a cabo a nivel cerebral. Ya la doctora Valerio les comentó que hay unas sustancias a nivel cerebral llamadas neurotransmisores que son como una especie de mensajeros químicos que se encargan de llevar la comunicación de una neurona a otra. Para que se realicen todos los procesos a nivel cerebral de una mejor manera, de una manera correcta, los procesos de aprendizaje, de cognición, de memoria, etcétera, estos neurotransmisores tienen que estar en la cantidad adecuada y funcionar de la mejor manera. Entonces, para entender cómo es que funcionan los antagonistas del receptor NMDA, tenemos que partir del hecho de que hay un neurotransmisor que se llama glutamato. Ese neurotransmisor que está representado por esta como estrella roja, por este símbolo rojo, este receptor puede contribuir a la patogenia o al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer cuando sobreestimula o cuando activa de una manera importante o en exceso al receptor NMDA. Este receptor es el sitio al que se va a unir el glutamato en la neurona para poder pasar esa información o esa comunicación de la que ya hemos hablado. Entonces, ahí donde está pegada
este símbolo rojo sería el sitio de unión del glutamato en ese receptor. Entonces, cuando el glutamato empieza a estimular o activar demasiado ese receptor, esto puede llevar a la toxicidad a nivel cerebral e incluso a la muerte de las neuronas. Entonces, por eso es que si nosotros partimos de un medicamento o de una sustancia que tenga la capacidad de impedir que se dé esa activación de ese receptor, podríamos tener cierto efecto neuroprotector porque vamos a evitar que se genere todo ese daño tóxico y la muerte de las neuronas. Entonces, por eso es que se tiene un medicamento que se llama memantina. Este medicamento es un antagonista de ese receptor, del receptor NMDA, porque lo que hace es que se une al sitio de unión del glutamato e impide que el glutamato se pueda unir y por lo tanto, ustedes pueden ver ahí en esa imagen que tenemos abajo, una vez que la memantina se une en ese sitio, el glutamato no se puede unir y por lo tanto no se puede activar en exceso ese receptor. Entonces, por eso es que se considera que la memantina es un fármaco neuroprotector y se utiliza para el tratamiento de los pacientes con Alzheimer. Con respecto al perfil de efectos secundarios de este medicamento, parece que es bastante tolerado por los pacientes. Tiene muy pocos efectos secundarios significativos. El principal de ellos son los mareos. Se dice que los pacientes pueden sentir mareos y esto puede ser un poco contraproducente pensando en la población a la cual va dirigida esta medicación, ¿verdad? Que son pacientes adultos mayores. Entonces, siempre la vigilancia estricta de la población que está utilizando este tipo de medicamentos es sumamente importante. En algunos casos pueden presentarse también problemas de confusión, agitación, alucinaciones. Sin embargo, son los casos menos comunes. Es muy extraño que se genere eso. Principalmente vamos a tener la presencia de mareos. Siguiente, por favor. Ahora bien, con respecto al otro grupo de medicamentos que está aprobado por las autoridades para el tratamiento de la patología de Alzheimer, tenemos a los inhibidores de la colinesterasa. Y para comprender cómo es que funcionan estos medicamentos, es necesario considerar que hay otro neurotransmisor que también tiene una función importante a nivel cerebral que se llama acetilcolina. Resulta que esta sustancia o este mensajero químico llamado acetilcolina tiene tiene una función importante y participa en procesos de cognición, en procesos de memoria, de aprendizaje, etcétera. Entonces, cuando hay un déficit de este neurotransmisor o la cantidad de ese neurotransmisor a nivel cerebral es muy baja, esto se ha relacionado con los síntomas de Alzheimer. Entonces, ya se conoce que si hay una cantidad pequeña de acetilcolina, podría favorecerse el desarrollo de los síntomas de Alzheimer. Entonces, si nosotros tenemos un medicamento que inhiba a la enzima o a la proteína o aquella molécula que se encarga de destruir a la acetilcolina en el espacio entre las neuronas, vamos a generar que haya un incremento en la cantidad de acetilcolina disponible y por lo tanto se van a mejorar los procesos de cognición y de comportamiento en estos pacientes. Como ejemplo de este grupo de medicamentos, tenemos, por ejemplo, al donepezilo y la rivastigmina. Actualmente en la Caja Costarricense del Seguro Social, el medicamento que hay disponible es la rivastigmina, que está disponible en forma de parche. Este medicamento es muy importante tener la consideración de que hay que hacer la rotación, por ejemplo, en los sitios de aplicación para evitar alguna irritación a nivel de los pacientes. Y también suele ser un medicamento bastante bien tolerado. Los principales efectos adversos están relacionados con problemas a nivel gastrointestinal, como por ejemplo náuseas, diarrea, vómitos. En algunos casos también podría presentarse problemas a nivel de pérdida de peso. Y si pensamos en todo el cuadro clínico de los pacientes con Alzheimer, a veces es un poquito difícil distinguir si esa pérdida de peso está relacionada sobre todo con un efecto adverso o más bien por el curso de la enfermedad, porque los pacientes, como bien mencionaba la doctora Valerio, tienden a perder el apetito y llega un momento donde se les dificulta comer. Además, otro efecto adverso que también se ha reportado es, por ejemplo, la hipotensión o la presión arterial baja. Algunos pacientes pueden presentar un ritmo cardíaco bajo o bradicardia y también, sobre todo relacionado con el uso del donepezilo, algunos pacientes pueden experimentar algunos trastornos del sueño, como por ejemplo el insomnio o también las pesadillas. Sin embargo,
También los estudios clínicos han demostrado que con el tiempo puede haber mejoría de estos efectos secundarios porque los pacientes tienden a mejorar mejor, a tolerar mejor los fármacos. En el caso de contraindicaciones, para este grupo de medicamentos se recomienda que no deben utilizarse en aquellos pacientes que tengan ya una frecuencia cardíaca baja inicial o que tengan algún problema a nivel de la conducción eléctrica en el corazón, por ejemplo, pacientes con arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque en esta población el uso de esos medicamentos puede incrementar el riesgo de desmayos, de caídas y de fracturas. Y nuevamente, si nosotros analizamos la población a la que va dirigida la terapia, que son adultos mayores, el riesgo es todavía mayor. Siguiente, por favor. Esto con respecto a la parte del tratamiento farmacológico, pero como les mencioné al inicio, el paciente con Alzheimer es un paciente integral. Hay que ver también otros aspectos no farmacológicos que son necesarios considerar. Por ejemplo, la nutrición adecuada. Como bien ya se les mencionó a lo largo de esta charla, los pacientes con Alzheimer tienen serios problemas a nivel del control del peso, son pacientes que se van adelgazando mucho. También la enfermedad de Alzheimer se ha relacionado con una disminución en el sentido del olfato. Entonces, esos pacientes pueden perder el apetito porque los alimentos no les huele bien o no les sabe bien. Entonces, una recomendación muy válida que se puede hacer es aumentar el sabor de las comidas, por ejemplo, utilizando especias para condimentar, especias naturales, también incorporando salsa de soya baja en sodio a la elaboración de los medicamentos para mejorar el sabor y que sea mejor tolerada por los pacientes. También el ejercicio regular, como ya se les indicó, es sumamente importante. Hay estudios que refuerzan la indicación de que los pacientes realicen actividad física regular, como por ejemplo salir a caminar siempre en compañía de su cuidador o de algún familiar, porque esto puede aumentar el funcionamiento físico de los pacientes y también pueden retrasar el deterioro funcional que estos llegan a tener con el tiempo. Entonces, siempre la actividad física es un factor que va a ayudar muchísimo en esa patología. Con respecto a la terapia ocupacional, es muy importante que los pacientes continúen realizando ciertas rutinas o actividades que permitan que ellos puedan cuidar de sí mismos y puedan realizar sus actividades diarias el mayor tiempo posible. Entonces, terapias, acompañamiento en la parte ocupacional es sumamente importante. Y como bien mencionaba la doctora Valerio, el alcohol ya se sabe que es un depresor del sistema nervioso central. Además, que el uso de alcohol se asocia con alteración a nivel de comportamiento. Entonces es muy importante restringir el consumo de alcohol en estos pacientes y disminuir al máximo. Y una parte que a veces se nos olvida y que queda por fuera es el cuidado y el acompañamiento que se les debe de dar a los cuidadores de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Estas personas y todo el grupo familiar tiene que recibir un asesoramiento oportuno, ojalá que puedan participar de grupos de apoyo y que la colaboración familiar sea bastante importante. El cuidado de la persona con Alzheimer tiene que ser compartido entre los diferentes miembros del grupo familiar. No debería de recargarse sobre una sola persona. ¿Por qué? Porque con el tiempo el ser un cuidador exclusivo y el simple hecho de estar acompañando a los pacientes, lamentablemente puede generar problemas de estrés, ansiedad o depresión en el grupo familiar. Entonces es muy importante brindar ese acompañamiento y ese asesoramiento para que se pueda dar todo ese proceso de la mejor manera. Siguiente, por favor. Y bueno, no menos importante, tener en cuenta que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para prevenir o retrasar el desarrollo de demencias en general y sobre todo la demencia que está relacionada con Alzheimer. Como bien mencionaba la doctora Valerio, hay factores de riesgo que se están estudiando, que se ha visto que pueden tener una correlación con el desarrollo de esta patología. Por ejemplo, la enfermedad diabetes, hipertensión arterial, el sedentarismo, la falta de actividad física e incluso la obesidad. Se considera que el dirigir acciones desde la adultez tardía, por ejemplo, a partir de los 40, 45 años, acciones para modificar esos factores de riesgo constituyen
una actividad potencial para retrasar la aparición de demencia en la adultez mayor. Entonces, el mantener una alimentación balanceada y saludable, el realizar actividad física de manera regular varias veces a la semana, el tener una vida social activa, tener grupos de amigos, tener grupos de apoyo, redes de apoyo, el realizar actividades de estimulación mental, como por ejemplo entrenamiento de la memoria, la lectura, todo este tipo de cosas, se ha visto que tienen la capacidad de generar personas saludables conforme van envejeciendo y de disminuir el riesgo de deterioro cognitivo en estos pacientes. Entonces, entonces es importante que una recomendación que se pueda hacer para todas las personas en general es que a partir de los 40 años empiecen a incorporar a su estilo de vida diferentes acciones que fomenten su salud y que eviten nuevamente el verse afectados más adelante por patologías como la demencia y específicamente la enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. Nosotros, bueno, como bien decía María Laura al inicio, trabajamos en el Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED. Si ustedes tienen alguna consulta relacionada con esta enfermedad o con algún otro padecimiento, con algún medicamento, nos pueden consultar. Ahí en el chat se les fue pasando nuestros medios de contacto, teléfono, correo, etcétera. Acá se los dejo también.